comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro El Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 14. ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice? Dice, y les dijo, no, ese no es. 3:14. Bueno, yo creo que la mayoría se lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Muchas veces hemos compartido acerca de esto. Cuando Jesús dice que subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, dice, esto es clave, vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dos cosas que son fundamentales para nuestra casa, para nuestra familia espiritual, que nosotros podamos entender esta verdad. ¿Qué? Que Dios nos llamó para que estuviéramos con Él, ¿cierto? Para que tuviéramos comunión con Él y para que pudiéramos ir y predicar. Eso es algo que nosotros tenemos que establecer como discípulos de Jesús, como hijos llamados y restaurados, tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué dice Hechos 4? Vamos a leer del 1 al 3. ¿Qué dice? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, aquí tenemos un momento clave para poder entender la misión que nosotros tenemos. Dice aquí, según lo que estamos leyendo, que los sacerdotes estaban sumamente molestos, furiosos, ¿cierto? Alterados, estaban súper mal. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan enseñaban sobre Jesús, le enseñaban a la gente y proclamaban delante de la gente acerca de la resurrección. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron estos personajes? Los religiosos de la época, ¿qué fue lo que decidieron? Encarcelarlos, ¿cierto? Llevarlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque había algo que a ellos les molestaba mucho. Y era que los discípulos estuvieran enseñando y que estuvieran proclamando. Eso es algo que le molesta al enemigo. Es algo que el enemigo no consiente, que le desagrada mucho. Cuando hay hombres y mujeres que enseñan a otros el camino, que guían a otros y que proclaman la verdad de Jesús. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Jesús murió, pero la iglesia nació, ¿cierto? Nació la iglesia. Y aquí en este relato que leímos, nos damos cuenta que hubo un precio que pagar. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y la iglesia pudo tener poder, pudo tener la capacidad de soportar todo lo que se le iba a venir encima. ¿Por qué? Porque tenían con ellos al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros esta mañana debemos entender. Y es que el diablo siempre va a intentar, el enemigo siempre va a intentar frenar la obra de Dios por todos los medios. Siempre va a intentar que nosotros nos frenemos, que nosotros nos callemos, que nosotros estemos paralizados. Y yo creo que una de las cosas que él intentó, que el diablo intentó con la iglesia, con esta iglesia naciente, fue meterlos a la cárcel. Intentó encerrarlos, ¿cierto? Pero nos damos cuenta, si seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta que no le resultó. O sea, quizás
durante un tiempo, él decidió encerrarlos y dijo, voy a mantenerlos ahí para que esto no se propague, para que esto no avance, para que esto no sea más. Y los persiguió durante muchos años. Los persiguió por lo menos durante 3 siglos. Los persiguió y los encarceló. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia primitiva y con la iglesia que avanzó. Pero nosotros nos damos cuenta, hermanos queridos, que aquí hay una enseñanza para nosotros para este tiempo. Que quizás no nos hemos dado cuenta, pero el diablo sigue con la misma estrategia. Quizás ahora no usa la cárcel para los cristianos, o por lo menos no en Occidente. Pero sí está intentando mantenernos encerrados en nosotros mismos. Está intentando que nosotros mantengamos la boca cerrada. Él está cambiando un poco su estrategia, ya que cuando encarceló a la iglesia o cuando metió a la iglesia a las personas a la cárcel, la gente se encendió más y creció mucho más el movimiento. Entonces él cambió un poco su estrategia. Y lo que el diablo está haciendo hoy en día es mantenernos a nosotros encerrados, es mantenernos a nosotros callados, enmudecidos. Él es un estratega. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó a ser a nosotros mucho más sabios e inteligentes que los hijos de las tinieblas. Eso dice su palabra, que nosotros tenemos que aplicar la sabiduría y el entendimiento de las cosas espirituales para poder de esa manera ganarle al enemigo, ganar el día a día, todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos retomar la senda antigua, hermanos queridos. La senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Porque cuando la iglesia fue puesta en la cárcel, no dejó de compartir su fe. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nosotros empezamos y la iglesia empezó a encerrarse, a encerrarnos en nosotros mismos, a pasarlo bien entre cristianos, ¿cierto? Y a pasarlo bien entre nosotros y a creer que ser cristiano es venir una vez a la semana a la iglesia. Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos confundidos por el poder que el mundo o que las filosofías de este mundo a veces nos atrapan y nos hacen pensar tan humanamente. No como Dios quiere, no espiritualmente, sino que como el enemigo ha planeado que nosotros vivamos, estamos viviendo muchas veces, encerrados en nosotros mismos, encerrados en las iglesias, encerrados en nuestras casas. No abrimos las puertas, no abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestra boca. Entonces necesitamos, de todas maneras, necesitamos, hermanos, retomar esa senda antigua. Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que le da el poder a la iglesia. Es lo que nos da poder para vencer sobre las cosas difíciles, sobre el estancamiento. Cuando nuestra mente se cierra, cuando empezamos a pensar de acuerdo a toda la estructura que traemos, ya sea por nuestra crianza, por nuestras experiencias, por tantas cosas, tenemos un modo, un modelo, una forma de pensar. Y Cristo viene a nuestra vida y Él lo que quiere es transformar nuestra mente, transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces Él, ahora, con su Espíritu Santo, nos tiene en un proceso de transformación. Y para eso es importante que nosotros podamos entender cómo opera el enemigo y también qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué será lo que Dios quiere de ti? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo para que la iglesia, hermanos, vuelva a ser un movimiento. Porque la iglesia, cuando comenzó, no era llamada iglesia, eran llamadas los del camino. Ellos son los del camino.
Era un movimiento. La gente estaba siempre buscando dónde predicar, dónde llevar el mensaje, a quién ayudar, a quién socorrer, a quién mostrarle la verdad de lo que Jesucristo había venido a decir y a expresar. Lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces ya la gente que quería estar metida en el antiguo pacto y se enredaba con todos los libros históricos, ya no le quedaba otra alternativa que si quería conocer al Mesías y quería entregarse totalmente al Señor y tener una vida nueva, con sentido, una vida llena de gozo, debía entonces recibir el mensaje cristocéntrico, el mensaje de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Nuestro Señor es el centro de nuestro mensaje. Jesucristo, nuestro Dios. Entonces, Él quiere que nosotros podamos entender que hay algo que quizás la iglesia en todo el mundo no estamos haciendo bien. Y es que estamos tan embuidos en nosotros, estamos tan centrados en cómo vivimos, ¿cierto? Cómo hacemos las cosas, o estamos de repente tan egocéntricamente viviendo, que mi familia, mis necesidades, mi cansancio, todo es yo, mi pensamiento, mi forma de ser, de actuar. Entonces, Dios no nos llamó a estar centrados en nosotros. Dios nos llamó a volvernos al camino, a volver a lo que Él siempre había planificado para nosotros. Él quiere que nosotros mantengamos una vida en movimiento, y esa vida en movimiento tiene que estar centrada en Jesús. Tiene que estar nuestra mirada, nuestra posición, nuestro corazón puesto en Él. Y no deberíamos estar conformes con lo que nosotros tenemos en el sentido espiritual. Yo no debería estar tan feliz de solo ver que yo soy salvo. Que yo, si mañana muero, me voy a encontrar con Jesús y voy a ir al reino eterno de nuestro Dios. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo he entendido. Pero, ¿es suficiente tenerlo para mí? Claro que no. Porque Dios nos llamó a que pudiéramos conectarnos con la misión que Él tenía, con el propósito que Él tenía. Entonces, desconectados del Espíritu, hermanos, la iglesia carece de poder. Y su trabajo no produce fruto. No vamos a dar fruto si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Los primeros creyentes se reunían para orar en el aposento alto. ¿Lo recuerdan? En el tiempo de ayuno compartimos devocionales que hablaban mucho sobre el aposento alto. Hablaban mucho sobre buscar la comunión con Dios. Bueno, los primeros creyentes, los cristianos, se reunían para orar en el aposento alto y luego de eso salían a predicar. Iban a predicar. Extendían el reino de Dios. Proclamaban la verdad de Jesucristo. Por eso, los cristianos o los creyentes que enmudecen, hermanos queridos, cooperan con el enemigo y no con Dios. Cuando nosotros nos callamos, por lo que sea, por temor, por miedo, por vergüenza, lo que hacemos es estar cooperando con el enemigo. Porque lo que estamos haciendo es silenciar la voz de Dios que tiene que emerger a través de la iglesia, que somos nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿quiénes eran aquellos religiosos que perseguían a la iglesia? Eran aquellos que usados por el enemigo, usados porque siempre se quiere callar la voz. Miren lo que dice Hechos 4, 17 al 20 vamos a leer. A mí me llama mucho la atención en este relato algo que vamos a descubrir, y es que, bueno, que es evidente, en realidad no lo vamos a descubrir, porque dice que, bueno, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que vinieron con amenaza los religiosos sobre Juan, sobre Pedro. Y a mí me llama mucho la atención que después de que ellos hicieron un milagro, ¿cierto? La gente se les agolpó. Pero saben que a los religiosos no les importaba que si hacían o no milagros. Lo que ellos no querían permitir era que ellos siguieran predicando y enseñando. O sea, en ningún momento les dijeron: ustedes, Juan, Pedro, dejen de creer. No sigan más su fe. No les prohibían a ellos que tuvieran su fe. Lo que ellos estaban prohibiendo era que el mensaje fuera propagado. Lo que estaban diciendo era: oye, nosotros les vamos a hacer mal si ustedes siguen enseñando y siguen hablando de Jesús, de la resurrección de Jesús, de que Jesús entregó su vida para librarnos a nosotros de pecado. Entonces, el enemigo yo creo que no se molesta tanto cuando nosotros profesamos y venimos aquí a la iglesia y profesamos nuestra fe. Yo creo que el enemigo sí quizás dirá: he perdido a estos. Pero él no se molesta tanto. Él se molesta cuando nosotros profesamos nuestra fe encerrados. O sea, perdón, eso es lo que a él le agrada, que estemos encerrados. Porque cada uno de nosotros tiene la opción de vivir su fe encerrados, como hemos estado todo este tiempo, encerrados en la comunidad, encerrados. Pero tenemos la otra opción de vivir nuestra fe proclamando quién es Jesús, predicando y enseñando a otros el camino, que es lo que hemos decidido hacer a través de los evangelismos, ¿cierto? Entonces, cuando estos religiosos se acercan a amenazar a los discípulos, lo que quieren hacer es amedrentar y procurar que ellos se silencien, porque eso es lo que les molesta. El enemigo le molesta que tu fe tú la vivas vociferándola, declarándolo, diciendo quién es, lo que ha hecho por ti, el amor que tiene por ti, el llamado que te hizo. Le carga eso. Pero sin embargo, si tú tienes una fe pasiva, vienes a las reuniones, sí, tratas de portarte lo mejor posible, ¿cierto? Dios dice, o sea, el diablo dice: sí, bien, sigan así, calladitos, sigan así, para ustedes nomás, para sí mismos. Entonces, nosotros, hermanos, en la iglesia ejercemos un ministerio que es para ayudar a otros. En la iglesia ejercemos el ministerio para ayudar y acoger a nuestros hermanos, para enseñar y para todo eso. Pero también hay una misión que tenemos, y es la de predicar el evangelio, predicar acerca de Jesucristo, predicar acerca de su amor, predicar acerca de su llamado. Y eso es algo que a nosotros, que al ser humano en general, no le agrada. Y a los cristianos, increíblemente, les está molestando igual. Les molesta cuando hay alguien que habla mucho de Jesús. Y ellos dicen: solo con mi testimonio. Y está bien, el testimonio es fundamental en la vida. Pero también necesitamos hablar acerca de él. También necesitamos que la gente pueda escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces, nosotros agradamos a Dios, hermanos, cuando entendemos que hay cosas que a Él le agradan y que yo hago, que yo puedo hacer.
Nosotros agradamos a Dios cuando hacemos lo que a Él le agrada. Y si nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a encontrar con un montón de episodios en donde Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía lo que tenían que ir y hacer. Vayan y hagan discípulos. Vayan y enseñen. Vayan y liberen. Vayan y hagan lo que yo les he encomendado hacer, lo que yo les he enseñado. Eso decía el Señor Jesús. Si tú vas a los evangelios, vas a descubrir cómo el interés de Jesucristo era que sus discípulos propagaran la verdad, propagaran acerca de Él, hablaran. Y esas fueron las últimas instrucciones, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan las últimas instrucciones de Jesús cuando estaba ascendiendo? ¿Qué fue lo que dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él necesitaba que nosotros sintiéramos seguridad de que Él nos iba a guiar, de que Él nos va a acompañar y de que este es un plan de Él. No es nacido de nuestro corazón, porque ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer por sí mismo? Si nuestra naturaleza es siempre buscar la comodidad y nuestra naturaleza siempre pasar, no sé, piola, ¿cierto? Pero Dios quiere que cada uno de nosotros podamos pensar como Él, que cada uno de nosotros podamos tener el interés que Él tiene. Cada uno de nosotros debería pensar qué es lo que a Dios le importa, qué es lo que a Dios le interesa. Porque si pensamos en eso, entonces vamos a poder poner nuestra mente y nuestro corazón en ello. Y terminará importándonos a nosotros. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Le interesan los corazones de la gente, las almas. Le interesa que la gente pueda comprender y entender quién es Él, lo que Él quería hacer. Sencillo, es simple. Nosotros nos complicamos, pero Dios no se complica. Dios quiere entregar el mensaje puro. Jesucristo es la razón de nuestra vida, hermanos. Eso es lo que a Él le importa que nosotros propaguemos. Que Jesucristo vino a esta tierra, se entregó y resucitó después de haber, toda la humanidad, digamos, que fuimos los que lo crucificamos. ¿Para qué vamos a estar con cosas echándole la culpa a alguno? Si hubiera estado ahí, probablemente habríamos estado quizás, sí, está loco, sí, crucifíquenlo. Muy probable. Entonces, las personas deben volverse a Jesús. Tienen que tener por lo menos su oportunidad. Tienen que tener la oportunidad de conocer y de decidir. Y para eso necesitamos nosotros hablar. Necesitamos abrir nuestra boca, dejar nuestra pasividad. Nosotros tenemos que entender que eso es a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a 2 Corintios 5, 18. Este es el llamado que tenemos. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, note esto, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y después dice, así que somos nosotros embajadores. Hermanos, somos nosotros embajadores. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para que podamos entender la misión que tenemos. Porque, ¿por qué será que el ser humano, que nosotros, pon tu nombre, lo que más nos cuesta es hacer las dos cosas que mencionamos al principio en el versículo de Marcos? Lo que más nos cuesta es estar con Él, ¿sí o no?
le hacemos el quite a la oración, le hacemos el quite a meditar en la presencia de Dios, le hacemos el quite de todo eso que es como de cantar, de reflexionar, de pensar, de buscar la presencia de Dios, de pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Le hacemos el quite a pasar tiempo de rodillas delante de Dios. Le hacemos el quite a eso. Le hacemos el quite también a la segunda misión que Dios nos dio, que era predicar. Sí, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque a veces nos fijamos en nosotros y no somos nosotros los que vamos a convencer a la gente. Es el poder de Dios. No somos nosotros, hermanos, porque en nosotros sí podremos tener algún conocimiento, pero nosotros no vamos a lograr nada sobre el corazón de la gente. Podremos lograr quizá caerle bien a alguien en algún momento, pero luego ese alguien va a tener que tomar su decisión y va a ser confrontado por el Espíritu Santo. Entonces, no somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser materia disponible, porque el Señor, aunque no tengamos dones ni muchas capacidades, Dios lo puede hacer a través de nosotros. Puede llegar al corazón de la gente. Entonces, cada uno de nosotros debería estar ahora mismo pensando, ¿cómo me enfrento yo a estas dos cosas? ¿Cómo me enfrento yo a mi relación de comunión con Cristo? ¿Cómo me enfrento yo a la oración? Porque a veces nosotros reconocemos muchas cosas, pero no hacemos nada para cambiar esas cosas. ¿Se han fijado? Podemos decir, sí, yo soy malo para leer, soy súper malo para leer, pero no hacemos ningún esfuerzo por tomar un libro o tomar la Biblia y empezar a tener una rutina de interés por la palabra. Entonces aquí hay algo que tiene que pasar en nosotros, aquí hay algo que tiene que ocurrir en nuestro corazón. Porque estas dos cosas son fundamentales para el cristiano. Estas dos cosas son pilares para nuestra vida. Pablo dijo en Hechos 20:24, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor. La otra versión que tienen ahí ustedes dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio. O sea, el Señor nos llama a reconciliar a los que están perdidos con Él. El Señor nos llama aquí en este versículo, ¿a qué? A que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio, un ministerio que recibimos de Jesús. ¿Cuál es? Dar testimonio de su palabra, dar testimonio de su amor, dar testimonio de lo que Él hizo, que ya está hecho. Para Dios, ¿saben qué? Esto es algo que nosotros a veces no comprendemos cabalmente, pero para Dios no hay nada más importante que su misión. Y nosotros a veces creemos que otras cosas son más importantes. Pero para Dios lo más importante es su misión, es cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado, que el Señor Jesús mismo. Y eso, hermanos, es un legado tremendo. Porque díganme, ¿puede haber algo más importante y más valioso que ver vidas transformadas, que ver vidas rescatadas? Gente salvándose para llegar a la vida eterna con Cristo. ¿Puede haber algo más importante que nosotros formemos a nuestros hijos en el Evangelio, les prediquemos, que ellos puedan conocer a Jesús? ¿Puede haber algo más importante que declararlo a nuestra familia? ¿Puede haber algo más importante que nuestros vecinos puedan escucharlo de nuestra boca? ¿Puede haber algo más importante que darle una oportunidad a ellos para que puedan conocer de ese amor? Cuando vamos al evangelismo, hay algo que es sobrenatural, que nosotros no podemos ver, pero que Dios está haciendo en los corazones. Cuando tú les hablas y te detienes minutos a hablar con la gente, te das cuenta de
la turbación que hay a veces en la mente, el enredo que hay. Pero una palabra inspirada por el Espíritu Santo puede causar un cambio. Y puede causar que la persona pueda decidir sí o pueda decidir no, en su libre albedrío. Y eso es algo que nosotros debemos valorar, hermanos, valorar mucho. ¿Y sabes lo que ocurre? Yo a veces me he sentido desanimada para predicar, desanimada para ir y salir a la calle, desanimada para enseñar a otros, desanimada para ayudar a alguien que necesita. Me he sentido desanimada para venir aquí a la iglesia, por ejemplo, un domingo. A veces me he sentido desanimada. Y yo pensaba, ¿Jesús se habrá sentido así? ¿Se habrá sentido Jesús con desánimo en algún momento? O sea, nosotros quizás pensamos que no, pero porque a veces tenemos la idea de que Jesús era como, no sé, como hemos aprendido en el discipulado, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, yo creo que sí hubo un momento en que Jesús estaba muy desanimado. Y miren, si ustedes van al Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta de todos los momentos de tensión, de crisis que tuvo que enfrentar Jesús. Si ustedes van al Evangelio, se van a encontrar con momentos, por ejemplo, cuando Jesús iba y tenía que enfrentarse a demonios y liberar a muchos. Vamos a leer aquí Lucas 9, 45. ¿Qué dice? ¿45? Me equivoqué, perdón. 41, estabas bien. Estaba bien lo que tú tenías, Cristóbal. Bueno, ¿qué dice 41? Dice, generación incrédula. ¿Qué dice la versión de acá? Respondió Jesús, generación incrédula y perversa. Perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Yo le pongo ese porque así debe haber sido. Dice, no, nadie te va a decir a ti, ay, generación incrédula y perversa. Así suave, ¿cierto? Si te va a decir perverso, te lo va a decir con todo. Jesús estaba desanimado, había tenido, hermano, en los primeros capítulos de Lucas, había tenido que enfrentarse a una legión de demonios, una legión. Luego de eso, había tenido que estar, digamos, huyendo o sintiendo la presión de parte de los religiosos de la época que estaban conspirando contra él para matarlo. Eso también lo pueden leer ahí. Además, miren, agreguémosle a esto un factor de a veces que a uno lo desanima mucho. Y es que cuando las personas que son cercanas a ti no confían en ti. Y ahí está también relatado el episodio cuando Juan el Bautista, después de haberlo bautizado y haber escuchado la voz del cielo y ver la paloma que descendía, Juan Bautista manda un recado y le dice, por favor, confírmame si eres o no eres. ¿Cómo se habrá sentido Jesús después de estar lidiando con los demonios, después de estar lidiando con los religiosos? Y un cercano, alguien que se supone que tenía las cosas claras, le sale con una empanada así, ¿cierto? Qué triste. Él tiene que haberse sentido como muy desanimado. Como que alguien cercano tuyo, tus discípulos, o alguien que tú quieres mucho, va y te dice, oye, pero ¿estará bien lo que estás haciendo aquí? ¿Estará bien que estés yendo a la iglesia tanto? ¿Estará bien esto? No sé, yo no sé si tú tienes ese llamado, no sé si tú estás como para eso, ¿cierto? Pero miren,
Una de las cosas que yo creo que, aparte de todo esto que hemos señalado, una de las cosas que yo creo que desmoralizó mucho en un momento a Jesús, si podemos decir esa palabra, pero lo desanimó, y tenía su origen también en las rencillas que a veces tenían los discípulos. En que los discípulos eran muy egoístas, siempre estaban pensando en qué lugar iban a tener ellos, estaban con algunas suspicacias. Los discípulos estaban de repente como no entendiendo el llamado de Jesús, no entendiendo cuál era la misión redentora que Jesús tenía. Y peor, a veces carecían de amor por la gente. Lo vemos en el relato, por ejemplo, cuando le habla, los discípulos le dicen, saquen a los niños de aquí. Y el Señor dice, no, que vengan los niños para acá. Y los discípulos como que les estaba importando poco. Lo que querían era que funcionara la cuestión nomás, pero no querían realmente a la gente. No estaban entendiendo qué significaba. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que pensar un poquito en esto, hermanos queridos. Si nos sentimos desanimados a veces por mucho menos, Jesús se sentía frustrado, estaba frustrado. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Yo me he sentido así. Y probablemente los líderes en general de alguna iglesia se han sentido así. Sin embargo, a pesar de todo eso, hubo un momento en que Jesús como que algo pasó con él. Algo como que lo volvió a animar. Algo pasó que Jesús como que se prendió, por así decirlo, aunque estamos usando un lenguaje medio coloquial y al mismo tiempo como que no era necesario que ocurriera eso, que se le prendiera el fuego, porque Él era el mismo fuego, ¿cierto? Pero vamos a decirlo así para poder entender esta parte almática, esta parte porque Él era 100% también hombre. Entonces, vamos a leer Lucas 10. Lucas 10. A ver si lo tengo aquí bien a mano. ¿Tú lo tienes ya? Sí. Lucas 10, 18. ¿Qué dice? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos a leerlo todo. A ver. 10. Vamos a leer desde el 17. ¿Ya? Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Ya, los discípulos habían salido a predicar. Jesús los había mandado. Después de todas estas cosas que yo les relaté, Jesús decidió mandar a sus discípulos a predicar. Los mandó de 2 en 2. ¿Me siguen? Los mandó de 2 en 2. ¿Y qué dice? Cuando estos discípulos regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y aquí Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, sí, les he dado autoridad a ustedes, dice, para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, esto es clave, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Luego el 21 dice, en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Me parece maravilloso. Aquí hay algo, aquí hay un cambio. Miren, descubran algo que está haciendo aquí el Señor enseñándonos, que a través de ese acto de salir y predicar, volvió el gozo, volvió la alegría, volvió como el entusiasmo. Algo ocurrió que Satanás les dijo,
Jesús le dijo, Satanás, lo veo caer. Satanás está siendo destruido en el fondo. Satanás está siendo aniquilado. Yo veo a Satanás caer. Y los discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? Venían tan contentos y decían, los demonios se nos someten. Entonces, nosotros vemos cómo el reino de las tinieblas retrocede, hermanos, cuando nosotros salimos a predicar. Cuando tú vas y estás decidido a abrir las puertas de tu casa para predicar a alguien. Cuando tú vas a visitar a alguien o cuando tú te encuentras con alguien y declaras quién es Jesús. Y le haces un llamado a conocer a Jesús. Cuando tú inviertes tu vida, tu tiempo. Sí, aquí hay algo que ocurrió que fue sobrenatural y es que después de haber estado como desanimado, se llenó en el espíritu de gozo, dice. Se llenó. Hay algo especial cuando nosotros proclamamos quién es Jesús. ¿Cuál fue la estrategia que cambió esta desilusión o este desánimo? Que lo cambió a júbilo, a alegría, a gozo. ¿Cuál fue la estrategia? La evangelización, hermanos. Que nosotros tenemos que empezar a abrir la boca. Dejemos nuestra comodidad. Dejemos lo que nos tiene ahí paralizados. Es que no, que todo lo calculamos porque vivimos para nosotros mismos. Y no vivimos para Dios. Eso tiene que cambiar en nuestra vida. Tienes que pedirle al Señor que te ayude. Porque Él puede hacerlo. Porque si tú estás dispuesto, Dios lo hará. Dios quiere eso. Ocuparnos, si nosotros nos ocupamos de anunciar el Evangelio, Dios se ocupa de lo demás en nuestra vida. Si nosotros nos ocupamos de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, esa es la mejor forma de agradar a Dios, de alegrar su corazón. O sea, cuando a ti te preguntan, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres con tu vida? Tú vas a responder seguramente, quiero agradar a Dios, ¿cierto? Quiero agradar a Dios, por eso vengo, quiero agradarlo. Bueno, una forma y la forma para poder agradar a Dios, alegrarlo a Él, es que prediquemos y hablemos y levantemos el nombre de Jesús muy alto. Muy alto, hermano. Eso significa dejar de vivir para nosotros. Si tú estás en un tiempo de dificultad, tú dices, pero es que tengo tantos problemas. Si tu ánimo está a veces por el suelo y tú dices, no sé cómo lidiar con ciertas cosas, yo te voy a decir que una clave, yo lo he vivido en mi vida, si te puede servir de testimonio, una clave es ocuparte de suplir la necesidad espiritual de otras personas, de ocuparte de ayudar a los demás a conocer a Jesús, ocuparte de acercar a la gente y llevarlos por el camino angosto, guiarlos a eso, que conozcan, que tengan una relación con Jesús. Pero estamos a veces tan absortos en nuestra vida y en nuestras cosas que no nos damos el tiempo. Y eso es necesariamente lo que debemos hacer para poder agradar a Dios. Encaminar a la gente, hablar, abrir nuestra boca. Nada va a honrar más a Dios, hermanos queridos, que nosotros prediquemos, que obedezcamos al llamado que Él nos ha hecho. Es un llamado a ser discípulos, a hacer a otros entrar al reino de Dios. Yo no creo que sea esta una maravillosa y impresionante predicación. Yo creo que es una simple y sencilla verdad que necesitamos todos llevar a la práctica, que todos necesitamos entender, pero no entender solo en mi mente, entender en mi mente y en mi corazón, que hay algo que yo debo hacer y es rendir totalmente mi vida. Si tú realmente amas a Dios, vas a anunciar las buenas nuevas de salvación.
te vas a centrar en Jesús. Te vas a centrar en el llamado que Él te ha hecho. Y vas a vivir para Él. Vas a vivir en el gozo que es predicar acerca de Jesucristo. Es que hay muchas cosas en contra. Hay muchas cosas que estamos viendo, el deterioro en la humanidad, en la distorsión de la sexualidad, la distorsión de las vidas de los jóvenes y de la gente en general. Nos muestran, hermanos queridos, que es cada día más imperativo, más importante, más trascendental que podamos movilizar nuestra vida para hablar acerca de Cristo, para hablar acerca de Él. Yo los motivo a eso. Los motivo a que dejen su zona de confort, como se ha predicado tantas veces, y que podamos entender que no solo debemos ser discípulos, eso es fundamental, pero también tenemos que hacer discípulos. Son dos cosas que son importantes, ser y hacer. Y vamos a estar en comunión con Dios, y si tú rehuyes a la oración, si tú rehuyes a la sala de oración o a la comunión con Dios en tu casa, la rehuyes, te pones a hacer cosas y no a orar y a buscar y a leer y a aprender de Él y a escuchar su voz, no vas a sentir la necesidad de ir más allá con Dios, ni a predicar. No vas a poder amar a la gente. No vas a poder amarlo porque vas a ver su miseria y vas a decir, no, estos que se jodan, que se pudran. ¿No nos ha pasado ese pensamiento a veces? El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a poder ser hombres y mujeres que valoremos el llamado que Dios nos ha hecho a estar con Él, que valoremos el llamado que nos ha hecho a predicar su palabra. Así que yo te desafío a que puedas dejar tu comodidad, que puedas ordenar tu agenda poniendo como centro a Cristo. El deseo de Él, de que estés con Él y de que salgas a predicar. Sal de tu comodidad. No dejemos que la iglesia, que somos nosotros, nos mantenga enmudeciendo, que nos mantenga encerrados. No le permitamos eso al enemigo. Esa es su estrategia. Nosotros tenemos que salir. Abre tu casa. Abre tu casa e invitar a algún vecino que tú sabes que necesita al Señor. Tú lo sabes, uno se da cuenta. Invítalo aquí si tú no tienes espacio en tu casa. Tómate un café con alguien. Háblale de Jesús. Háblale del amor de Dios. Háblale del cambio que se requiere. Es que es un cambio que el Espíritu Santo hará en su vida. Amén. Empieza a orar. Empieza a pedirle al Señor ahora que Él haga las cosas en nosotros.